¿Cómo se puede recibir sanidad de Dios y respuesta a sus peticiones? Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jero Kling, usted pueda entender la justicia de Dios para sanar y responder a sus peticiones y así pueda vivir una bendecida vida cristiana. El pasaje bíblico de hoy, Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, una de las razones por las que muchos vienen a la iglesia es para que Dios los sane de alguna enfermedad o para que sus peticiones sean respondidas. Cuando vienen a la iglesia, aceptan al Señor como su Salvador y reciben el Espíritu Santo, y ya pueden llamar a Dios Padre y así pedirle que los sane o que les ayude a resolver sus problemas. De esta manera, su fe se afirma y crece. Por eso, cuando se predica el Evangelio, a menudo se dice que si aceptan al Señor Jesucristo, Dios los puede sanar de cualquier dolencia. Sería realmente maravilloso que todo aquel que viniera a esta iglesia fuera sanado. Pero, de hecho, eso no es así. Sucede lo mismo cuando se ora por sanidad o por sus peticiones personales. Dios no responde de igual forma a todos los que le oran. En el caso de la sanidad, por ejemplo, algunos sanan pronto. Hay infinidad de casos que luego de haber orado por ellos, muchos han sanado inmediatamente. Otros sanan después de algún tiempo de haber asistido a la iglesia. Y hay otros que sanan de acuerdo a su nivel de fe. Es decir, su sanidad es progresiva y no inmediata ni total. Cuando su fe se afirma, su sanidad será asimismo completa. Y aún hay otros que no sanan ni aún viniendo a la iglesia por muchos años. Esta prédica está dirigida para estos últimos. Aquellos que no han sido bendecidos en su vida, aún siendo cristianos por muchos años, a ellos los exhorto a que hallen lo que los separa de Dios y derriben así ese muro de pecado cuanto antes. Hermanos, hay quienes sanan luego que he orado por ellos una sola vez, mientras que otros sanan después de 2 o 3 veces, y hay quienes no sanan de ninguna manera. Tal vez se pregunte por qué se presentan estas diferencias. La respuesta la hallamos en la justicia de Dios. Tanto la sanidad como la prosperidad o la respuesta a sus peticiones se hacen de acuerdo a la justicia de Dios. En otras palabras, hay ciertas condiciones que se requieren para que Dios responda sus oraciones. En este mensaje les compartiré cómo la justicia de Dios está relacionada con la respuesta a sus oraciones. Hoy, en forma específica, les hablaré acerca de la sanidad divina. Sin embargo, estos principios se pueden aplicar asimismo a otras áreas de su vida espiritual. Por eso, si aún Dios no lo ha sanado ni ha respondido a sus peticiones, espero que en estas prédicas encuentren la razón de ello. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que pongan en práctica este mensaje en su vida diaria y así lleguen a conocer en forma personal a este Dios sanador y a nuestro Dios proveedor. Estimado público, Jeremías capítulo 32, versículo 27 señala: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sí, hermano, no hay nada difícil para Dios. Sea un simple resfriado como un caso de cáncer terminal, para Dios no hay diferencia alguna. Repito, para Dios sanador, lo mismo le da sanar una gripe que un caso de SIDA avanzado. Para Dios no hay diferencia en sanar algo que sea fácil o difícil. Dios puede sanar cualquier enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Hermano, lo que importa es su nivel de fe. Si se resfría, podrá tener el suficiente nivel de fe para sanar porque usted cree que el resfriado es algo fácil de sanar. Sin embargo, si se trata de un cáncer terminal, tal vez pensaría diferente ya que se trata de una enfermedad grave. Ahora bien, usted podrá resfriarse si no ha pecado gravemente y por eso su arrepentimiento también será mínimo. No obstante, el cáncer ya es cosa seria y su arrepentimiento tendrá que ser de todo corazón. Sin embargo,
Dios lo podrá sanar de ambos luego que se haya arrepentido. Por ello, la clave para la sanidad radica en aquel que desea ser sanado, y la justicia de Dios determinará si esa alma será sana o no. En otras palabras, la persona enferma deberá darse cuenta de la raíz o causa de su enfermedad, solucionar ese problema y presentarse arrepentido ante Dios. Dios podrá sanarlo de su enfermedad solo luego de haber eliminado la causa del problema. No obstante, el mayor inconveniente es que el origen o la raíz del problema no es siempre fácil de hallar. Queridos hermanos, siempre hay una razón para toda enfermedad. No hay, repito, ninguna dolencia que venga sin razón alguna. Y la causa fundamental de toda enfermedad es el pecado. En la Biblia se menciona diversas enfermedades que son producto del pecado. Por eso, para sanar de esas dolencias, primero se deberá resolver el problema del pecado. Sin embargo, el inconveniente es que hay casos en los que el problema del pecado resulta más complejo de lo que uno cree. Es decir, no se trata solo del pecado propio, sino del pecado de otros que están interrelacionados con usted. En estos casos, Dios no lo podrá sanar solo solucionando el pecado personal. También tendrá que resolver al mismo tiempo el problema del pecado generacional. Estos son los casos en los que algunos se atan espiritualmente a otros. Uno de los casos más comunes es el lazo espiritual que lo une al pecado que han cometido sus padres o antepasados. En Juan capítulo 9, los discípulos de Jesús vieron a un hombre ciego de nacimiento y le hicieron la siguiente pregunta. Juan capítulo 9, versículo 2 menciona: y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, los discípulos del Señor sabían que toda enfermedad era producto del pecado. Por eso le hicieron esa pregunta. Pero el Señor Jesús les responde lo siguiente en Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, tal vez alguien pueda pensar que la vida del ciego no había tenido importancia alguna hasta el momento en el que Jesús le devolviera la vista. Pero eso no es así. Como a través de esa sanidad el ciego dio gran gloria a Dios, éste será grandemente recompensado en el cielo. Ahora bien, como les decía, nació ciego, pero no fue por causa del pecado de sus padres, sino para dar gloria a Dios. Podemos entrever por el pasaje leído que todas las enfermedades no son producto solo del pecado de uno, sino igualmente del pecado de sus padres o ancestros. Podemos hallar numerosos pasajes en la Biblia en los que claramente se señala que el pecado de los padres o ancestros puede llegar a afectar a sus descendientes. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice al respecto: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Reitero, escúchelo bien, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí Dios no está refiriéndose a alguien que miente seguido o que roba alguna moneda o que puede enojarse de vez en cuando. Esto se refiere a los que cometen pecado de muerte. Dios dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto quiere decir que el pecado de los ancestros puede
y de hecho afecta a la tercera y cuarta generación. En Primera de Reyes, capítulo 21, leemos del rey Acab. Entre los reyes israelitas fue el más malvado de todos. Pecó de tal manera contra Dios que cayó sobre él una aterradora maldición. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 24, menciona sobre esto: el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Hermano, esta terrible maldición cayó no solo sobre Acab, sino asimismo sobre todos los que, de alguna forma, estaban relacionados con él. Sin embargo, este mismo Acab se humilló y se arrepintió ante Dios, y Dios aceptó su arrepentimiento y lo libró de la calamidad que le iba a sobrevenir. No obstante, esto no fue el final de todo. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 29, señala: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hermanos, ¿saben por qué Acab fue perdonado aun siendo un rey malvado? Fue porque se humilló ante Dios. Era rey, pero se humilló y se arrepintió de todo corazón. Ustedes saben que si se arrepienten de todo corazón, serán perdonados. Sin embargo, el problema es que muchos no pueden arrepentirse de todo corazón. No pueden arrepentirse de esos pecados que los alejan de su preciosa salvación. Retomando la prédica, repito, pero el rey Acab se humilló y se arrepintió de todo corazón, y por eso Dios lo perdonó. Acab mismo se libró de la maldición mientras vivió debido a su arrepentimiento. No obstante, sus descendientes estuvieron aún sujetos a la maldición producto de los pecados que había cometido el rey. En este caso, incluso si el antepasado se ha arrepentido de sus pecados, la influencia de ese pecado podrá alcanzar a sus descendientes. Y si sus ancestros han pecado gravemente y no se han arrepentido de ello, con toda seguridad ese pecado alcanzará a sus hijos. De la misma manera, usted está conectado con sus padres o abuelos, y si hay algo que ellos no han resuelto con Dios, sus problemas tampoco podrán solucionarse. Si sus padres o abuelos se arrepienten de todo corazón y aceptan al Señor como su Salvador, Dios los podrá perdonar. Pero para muchos ese no es el caso. No se han arrepentido y más bien se han burlado de Dios. Deberían haber dejado de adorar imágenes. Sin embargo, no lo han hecho, y eso ha afectado a sus hijos y nietos. Quizás alguien piense que no es justo que uno sufra por el pecado cometido por sus padres o abuelos. No obstante, la justicia de Dios obra de acuerdo a las leyes del mundo espiritual. Ahora bien, no solo los pecados de los padres o ancestros afectan la vida de sus hijos, las buenas obras también lo harán. De esta manera, los ancestros y sus descendientes están unidos o enlazados espiritualmente, lo cual influirá en las futuras generaciones. Sin embargo, estar unido espiritualmente no quiere decir que el destino de ese familiar dependa totalmente de su abuelo o ancestro. El resultado final estará siempre determinado por el descendiente o nieto. Si llega a la santidad, los pecados e iniquidades de sus padres o ancestros no lo afectarán. En el caso del rey Acab, si su hijo Ocosías y sus descendientes hubieran actuado en forma justa y hubieran obedecido los mandamientos, Dios no hubiera permitido que les sobrevinieran las calamidades que él ya había declarado. Sin embargo, el hijo del rey Acab y sus descendientes hicieron lo malo ante Dios, y por eso la maldición que hubiera caído sobre Acab cayó sobre ellos. Ahora bien, incluso
En los casos en los que el pecado de los ancestros afecta a sus descendientes debido a esa atadura o lazo espiritual, el resultado final será muy diferente dependiendo de la forma de actuar y de vivir de los mismos familiares. Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 y 20, señala sobre esto. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Escuche bien, hermano, incluso si un hijo y sus padres están ligados espiritualmente, cita el pasaje, como el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el Hijo ya ha alcanzado el nivel del Espíritu. Prosigue la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermano, esto significa que cada uno pagará por lo que ha hecho. Eso es lo que les he venido diciendo. Si sus padres han adorado imágenes o ídolos por mucho tiempo, deberán llegar al nivel del Espíritu para cortar con esa maldición generacional. Al alcanzar ese nivel, vivirá completamente por la palabra de Dios. Llegará a ser un verdadero hijo del Altísimo. Dios lo protegerá y el maligno no lo podrá tocar. Como no tendrá culpa alguna, Satanás no podrá acusarlo por algo que sus antepasados han hecho. Por ello, aun si tiene algún lazo espiritual con sus ancestros, si desea liberarse de esa atadura, repito, deberá llegar rápidamente al nivel del Espíritu, deberá despojarse de toda forma de maldad y así será verdaderamente libre. Les cuento algo. Hace poco un pastor de esta iglesia dio su testimonio. A él se le dijo que debía cortar con toda atadura que lo ligaba a sus ancestros. Cuando su padre bebía licor o fumaba, este pastor inmediatamente sangraba por la nariz. Llegó a tal extremo esta hemorragia que se temió por su vida. Yo le pregunté al padre si estaba viviendo en pecado. Él me respondió que bebía licor y fumaba. Cuando el padre dejaba de fumar y de beber y ayunaba por un día o más, la hemorragia del hijo paraba. Pero si no se arrepentía, el sangrado continuaba. Así que el padre inmediatamente comenzó a ayunar para salvar a su hijo. Sin embargo, cedía nuevamente a la tentación y pecaba repetidamente. Vivía una buena vida cristiana por un tiempo, pero luego comenzaba nuevamente a beber licor y a fumar, y el hijo comenzaba a sangrar de nuevo. La única forma de salvarlo era que cortara con ese lazo espiritual que lo ataba a su padre. Y así se lo dije. Luego escuché su testimonio y me di cuenta que no había cortado totalmente con esa atadura espiritual que lo unía a su progenitor. Hubiera sanado rápidamente de haberlo hecho así. Desde luego, la hemorragia se detuvo, pero no recuperó totalmente su salud en forma inmediata. Hermano, deberá cortar completamente con toda atadura o lazo espiritual que pueda afectar su salud. Más bien, si lo hace, crecerá espiritualmente sin tener ese peso del pecado de sus padres. Ahora bien, si no lo hace, permanecerá atado a ese pecado. Por eso, continuamente les pido que corten con toda atadura de pecado generacional de su pasado. Bueno, volviendo al testimonio, al final ese pastor llegó a cortar completamente con ese lazo espiritual y recuperó completamente su salud. Incluso en estos casos en los que los padres o antepasados han cometido pecados graves contra Dios y eso ha afectado la vida de sus descendientes, si ellos viven de acuerdo a la palabra, ese vínculo espiritual que los ata al pecado de sus antepasados desaparecerá.
Por eso, si acepta al Señor Jesucristo, se convierte en hijo de Dios y vive por su palabra, en la mayoría de los casos se podrá liberar de esa atadura espiritual de pecado. Hermanos, hay casos en los que, debido a esos lazos espirituales, los hijos aún resultan afectados por el pecado de sus padres o abuelos. Esto es porque el pecado que han cometido esos familiares ha sido grave ante Dios. Un caso frecuente es la idolatría, que viene a ser, en pocas palabras, vender su espíritu a espíritus inicuos. Por ejemplo, si sus parientes han practicado el exorcismo, eso es levantar un muro de pecado que los separa de Dios. Incluso hay quienes llevan a sus hijos a procesiones idolátricas y los ofrecen a esas imágenes o ídolos. Eso es vender su alma al maligno. Otro caso es si los ancestros han sido asesinos o genocidas. Esa clase de pecado generacional es difícil de eliminar. En estos casos, la retribución por ese pecado generacional alcanzará a sus descendientes por esa atadura o lazo espiritual. Más aún, si los hijos cometen la misma clase de pecado, la gravedad de esa atadura será aún mayor y afectará a más generaciones. He visto muchos casos en los que se presentan graves desgracias en una familia debido a esos lazos espirituales que se mantienen entre padres, cónyuges, hijos o nietos. Les voy a compartir un interesante testimonio sobre lo que estamos hablando. En 1994, antes de ser miembro de esta iglesia, un hermano se fracturó la columna vertebral y quedó discapacitado. Vino a esta iglesia por primera vez en 1997. A partir del año pasado, comenzó a perder bastante peso y a debilitarse. Los doctores le habían detectado un tumor en el riñón y en la vesícula. Poco tiempo después, no podía ingerir alimentos y constantemente tenía una fiebre alta. Luego, ya no pudo venir a las vigilias de los días viernes ni a los cultos del domingo. Semanas después había perdido la conciencia y su estado de salud se había deteriorado bastante. Lo internaron de emergencia y al principio creyeron que era fiebre porcina, pero los exámenes posteriores detectaron cálculos al riñón. En el riñón derecho le habían encontrado un cálculo de 6 centímetros de diámetro. El otro riñón también estaba hinchado y le dijeron que lo debían trasladar al centro médico de la Universidad de Corea, el hospital más importante del país. Esto quería decir que estaba al borde de la muerte. Lo internaron en la unidad de cuidados intensivos y diagnosticaron septicemia avanzada y presión arterial muy baja. Como su sangre no coagulaba, toda operación estaba descartada. Su riñón derecho no funcionaba y era necesaria una intervención quirúrgica en el riñón izquierdo para que pudiera miccionar. No obstante, esta operación era de alto riesgo. El viernes pasado, toda su familia vino, dice el testimonio, a ver
al reverendo Gerald Lee. Ahora bien, el padre de este hermano se arrepintió por haber destrozado y botado a la basura una Biblia, y la madre se arrepintió por no haber cumplido una promesa que le había hecho a Dios. Al día siguiente de haber orado por él, comenzó a recuperarse y a ingerir algo de sopa. Su familia volvió el domingo siguiente. El padre nuevamente se arrepintió por haberse burlado del pastor cuando predicaba desde el púlpito. En ese momento, continúa esta misiva, el reverendo volvió a orar por este hermano poniendo su mano sobre la foto. Un día después, los médicos dijeron que la septicemia se había detenido y que el riñón derecho estaba recuperando su funcionamiento. Al principio, habían determinado que se debía quedar en la unidad de cuidados intensivos al menos por 2 semanas. Sin embargo, al día siguiente lo trasladaron a una habitación normal. Sí, los médicos lo habían desahuciado, pero ahora este hermano está recuperándose de manera milagrosa. Ahora está casi totalmente sano. En esta carta, toda la familia da gracias a Dios, quien ha salvado a su hijo, y hace extensivo su agradecimiento a mi persona. Firmado, familia Hong. Sí, hermanos, así obra Dios de acuerdo a su justicia. Amigos y hermanos, otra razón por la que les sobrevienen problemas a causa de esas ataduras espirituales es debido a las palabras que pronuncia o a las promesas que los padres hacen en relación a sus hijos. Un ejemplo de esto se da cuando los padres oran por sus hijos ofreciéndolos como siervos de Dios. Esto es particularmente cierto cuando los padres no han podido tener un hijo y prometen a Dios consagrar al niño que van a ser como siervo del Señor. Por esta promesa hecha por los padres, el niño deberá cumplir ese voto. Si no lo hace, todos, es decir, los padres y el niño, pasarán por pruebas y dificultades en sus vidas. O, en todo caso, el niño sufrirá las consecuencias por haber roto ese voto hecho ante Dios. En conclusión, no deberá hacer un voto a Dios imprudentemente. Si hace una promesa a Dios, la deberá cumplir. ¿Recuerdan en la Biblia a la madre del profeta Samuel, quien ofreció su hijo a Dios y así lo cumplió? Ese niño, por esa promesa cumplida, llegó a ser un gran hombre de Dios. Si el voto hecho se cumple, Dios lo bendecirá. Si la madre de Samuel no hubiera cumplido su promesa, el niño no hubiera llegado a ser ese siervo poderoso del Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta atadura o vínculo espiritual no solo se establece entre padres e hijos, puede también ligar o relacionar a cónyuges. Muchos matrimonios están unidos o enlazados por este vínculo espiritual. Por favor, escuche esto con suma atención. Mateo, capítulo 19, versículo 5, señala al respecto, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, cuando un hombre y una mujer se casan, los dos se vuelven una sola carne, y como son una sola carne, el uno puede ser afligido o afectado por el pecado del otro. Hermanos, les hago una pregunta. En especial, me dirijo ahora a las damas. ¿Está usted pasando por pruebas y dificultades en su vida? Si, por ejemplo, su esposo no cree en Dios ni en el Señor Jesucristo, sino más bien se burla y critica a la iglesia y a los pastores, la esposa también sufrirá las consecuencias de esa insensatez, a pesar que viva una buena vida cristiana. Dios no la podrá bendecir financieramente y atravesará por muchas pruebas. Como ambos cónyuges están unidos por ese vínculo espiritual, si el esposo blasfema contra Dios,
la esposa también sufrirá. Desde luego, esta no es una regla general para todos los matrimonios, y es porque la fe crece en base a su relación bilateral y personal con Dios. Sin embargo, hay casos especiales en los cuales las parejas están ligadas por esos lazos espirituales. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede ser eso? El primer caso es cuando se une a su cónyuge a través de esa conexión espiritual. Por ejemplo, en todo aspecto, la esposa se ata a sí misma con la salvación de su esposo. Si ella sirve en la obra de Dios, orará pidiéndole a Dios que a través de su fidelidad su esposo sea salvo. Por esas palabras, ella estará unida espiritualmente a su esposo por esta suerte de lazo espiritual, y también influirá sobre ella el nivel o la condición de la fe de su esposo. En ese caso, si la esposa se enferma, la sanidad se decidirá no solo en función de su propio nivel de fe y por su propia forma de vida, sino igualmente por la fe y el estilo de vida del esposo. Otro caso en el que un matrimonio está atado espiritualmente es cuando hacen un voto o una promesa a Dios para sanar de alguna enfermedad o para que responda a una determinada petición. Hermano, imaginemos el siguiente escenario. Un esposo ama mucho a su esposa y ella se enferma. Para que Dios la sane, el marido hace un voto a Dios prometiéndole que vivirá una vida consagrada al Señor si sana a su amada. Aparentemente, el esposo ama mucho a su mujer, ¿cierto? Pero veamos qué sucede. Recuerde lo que dijo el esposo. Si Dios sana a la mujer, el marido ha prometido en oración que vivirá una vida dedicada a Dios. Sin embargo, si no cumple ese voto, eso afectará el proceso de sanidad de su esposa. Si el esposo olvida o simplemente no cumple con lo que ha prometido a Dios, su esposa volverá a enfermarse. Ahora bien, si ese esposo rompe esa promesa, es lo mismo que si lo hubiera hecho la esposa. Si el marido en verdad amara espiritualmente a su esposa, debería vivir una recta vida cristiana tal como lo ha prometido a Dios. No obstante, hay casos en los que el voto no se ha cumplido. Repito, si el esposo en realidad amara espiritualmente a su esposa, cumpliría la promesa hecha a Dios. Sin embargo, aún si ha hecho ese voto por amor a su cónyuge, si tiene todavía amor carnal por ella, al final no podrá cumplir la promesa hecha a Dios. Aún en esta clase de amor carnal, espiritualmente ambos estarán atados y el nivel de fe del marido influirá o afectará la vida de su esposa. Ambos, marido y mujer, deben tener cuidado. Si ella se ata a su esposo, no importa lo fiel que sea en la iglesia o en la obra de Dios. Si el marido no vive una recta vida cristiana, ella también pagará las consecuencias de ello. Algunos dicen, soy fiel, vengo a la iglesia todos los días a orar, sin embargo, aún estoy enfermo. Ahora creo que ya saben por qué. Ahora bien, si el esposo vive una correcta vida cristiana, la esposa gozará de buena salud. Pero si no lo hace, la mujer quizás vuelva a tener el mismo problema. No obstante, como ya he mencionado, esta no es una regla general que se puede aplicar a todos los matrimonios. En los casos en los que el matrimonio está unido por este lazo espiritual, como el anterior ejemplo, un cónyuge no podrá sanar ni ser bendecido completamente solo por la fe de uno de ellos. Además, aun cuando es un caso raro, algunas veces los hermanos están conectados por este lazo espiritual. Esto sucede cuando uno de los hermanos se ata al otro. Les doy un ejemplo. Uno de los hermanos se enferma y el otro hermano ora para tomar su lugar o le promete a Dios que si su hermano sana, él consagrará su vida a la obra del Señor. En este caso, puede que el hermano que hizo el voto se enferme en lugar del otro hermano.
Como en el caso anterior, la sanidad del hermano será resultado de su propio nivel de fe. Suponga que uno de los hermanos tiene un problema mental y que el hermano sano se ata espiritualmente ofreciéndose a tomar el lugar del hermano enfermo. Entonces, el enfermo sanará. Sin embargo, los espíritus malignos que poseían al hermano enfermo entrarán en el que estaba sano y que hizo el pacto. En ese caso, aun si yo oro por esa persona, los espíritus inicuos no saldrán de esa alma. ¿Saben por qué? Porque esa misma persona los ha llamado, ha hecho un pacto con ellos. Su hermano estará sano, pero el otro hermano tendrá graves problemas. Debe entender que puede atarse espiritualmente con alguno de los miembros de su familia debido a sus palabras o a sus oraciones. Hubo un caso de una muchacha que se unió espiritualmente con su familia. Sus hermanos no vivían una correcta vida cristiana. Uno de los hermanos se había alejado de la iglesia y de Dios y luego de un tiempo había vuelto. Sin embargo, aún no vivía una buena vida de creyente y Dios llamó a su presencia a esta hermana. Ella era fiel en la iglesia. No obstante, Dios se la llevó para que no sufriera. Esta hermana vivía una vida ejemplar. Ahora bien, no solo los cónyuges, hermanos, padres pueden atarse con sus hijos a través de las palabras que pronuncian o por sus oraciones a fin de recibir la sanidad de Dios. Algunos oran pidiéndole a Dios que sane a su hijo, incluso si eso significa que ellos mismos se enfermen. O la mayoría le promete a Dios que hará tal cosa o dará tal cantidad de dinero como ofrenda de agradecimiento si su hijo se sana. Les cuento algo. No mucho tiempo después de haber fundado esta iglesia, una jovencita se incorporó a la congregación. Padecía de cáncer terminal. Recuerdo que era muy simpática, pero tenía su estómago hinchado. Durante una de las vigilias de los días viernes, cerca de la 1 de la mañana, se me acercó. Ella tenía que inyectarse morfina 3 veces al día debido al terrible dolor que padecía. Bueno, se me acercó cerca de la 1 de la mañana, aproximadamente llorando de dolor. Oré por ella en ese instante y Dios la sanó. Sus padres prometieron vivir una recta vida cristiana y Dios, reitero, la sanó. Antes de llegar a esta iglesia, la habían ya operado del estómago y pude ver la cicatriz que le había dejado esa operación. Los médicos le abrieron el vientre, pero lo volvieron a cerrar por el estado tan avanzado de cáncer y concluyeron que no podían hacer nada para salvarla. Sin embargo, luego que oré por ella, Dios la sanó totalmente. Toda la congregación se alegró en ese momento. Creo que era invierno. Todos saltaban de alegría. No obstante, el problema eran sus padres. Me agradecieron por la sanidad de su hija y ofrecieron donar a la iglesia un autobús como muestra de su gratitud hacia Dios. En ese momento, Dios tocó mi corazón para decirles que debían vivir por la palabra de Dios y que debían cumplir con sus mandamientos. Así que, así lo hice. Y añadí que si lo hacían, su hija iba a sanar totalmente. Los padres vieron a su moribunda hija restablecida por el poder de Dios. Y asimismo vieron muchos otros testimonios de sanidad y liberación en esta iglesia. Luego de un tiempo en la congregación llegaron a tener cierto nivel de fe, pero después dejaron de asistir a los cultos y no obedecieron la palabra de Dios. No cumplieron la promesa que habían hecho de donar un bus a la iglesia. Y ya todos saben lo que les sucedió a toda esa familia. Hermanos, un voto o una promesa se debe cumplir. Sin embargo, ellos no lo hicieron ni tampoco obedecieron la palabra de Dios. Hermano,
No debe hacer una promesa a Dios en forma imprudente, y si la hace, deberá cumplirla sí o sí. No hay otra opción. Es lo mismo cuando los hijos oran por la sanidad de sus padres. Por eso, no deberá, por desconocimiento, atarse con su cónyuge o hermanos y sufrir por ello. Usted podrá orar por la sanidad de algún familiar o por su bendición sin necesidad de ligarse espiritualmente con ellos. Puede orar por ellos con amor espiritual. Debe orar en forma correcta. De esa manera podrá ayudar a sus familiares para que Dios los sane y responda a sus peticiones de acuerdo a los parámetros que marca la justicia de Dios. Hermano, no deberá orar en forma equívoca, porque así podrá levantar un muro de pecado que lo separe de Dios. Deberá tener sabiduría a la hora de orar por su familia y así los podrá ayudar. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en el corazón de cada uno de tus hijos. Libéralos de toda atadura espiritual de maldad que puedan tener con sus padres, abuelos o antepasados. Haz que puedan entender estos principios espirituales y los lleguen a poner en práctica en su vida diaria. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia y que todos tus hijos gocen de buena salud y de prosperidad en todas las áreas de su vida. Gracias, Padre, nuevamente. He orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura.
Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo se puede recibir sanidad de Dios y respuesta a sus peticiones? Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Kling, usted pueda entender la justicia de Dios para sanar y responder a sus peticiones y así pueda vivir una bendecida vida cristiana. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.
찬양하리라. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 어둡고 막막할지라도 나는 주 찬양하리라.